de marzo del 2026. Y saludamos a nuestros amigos y amigas quienes están en compañía de APAC TV y Jactapi Informativa. En esta ocasión, pues nos hemos trasladado a la parroquia de Itumá, justamente pues para darles a conocer de una organización que justamente se dedica al fortalecimiento y rescate de la lengua ancestral, el quichua. Justamente nos encontramos en la sede de Wilma Causa. Esta organización, como les comento, pues se dedica netamente al rescate de esta lengua ancestral de la lengua materna. Así que en esta ocasión vamos a conversar pues con las personas que imparten la lengua, también conocer un poco de las dinámicas que se dan acá con el objetivo justamente de que la gente pues interesada, por supuesto, pues venga acá y aprenda de cómo puede pues justamente dominar esta lengua ancestral. Así que voy a ver, antes de saludar a nuestra entrevistada, pues quiero que ustedes observen pues algunas de las decisiones de Winnie Causa y de estas revistas que promueven la lengua quichua y la cultura. Como ustedes pueden observar, son varios tomos que justamente se puede observar y más que todo se puede aprender de esta organización que ya tiene más de 10 años justamente dedicada al fortalecimiento de la lengua. Así que pueden observar la cantidad de ejemplares que están, las ediciones que se han desarrollado. Así que eso vamos a conversar más que todo pues para que la gente vea y más que todo pues si necesita dominar esta lengua pues lo haga. Este es el ejercicio que necesitan, incluyéndome por supuesto que todas las personas que queremos saber un poco más y más que todo aprender para poder comunicarnos de la lengua ancestral. Por otro lado, pues también vemos algunas cartillas justamente traducidas al quichua. Como ustedes pueden observar, por un lado, pues la gramática, que es muy importante. Encontramos acá la literatura para que puedan entender un poco la composición, las partes del cuerpo humano. Acá las operaciones básicas, por supuesto. Aquí encontramos por el otro lado pues algunas especies de flores y demás. Aquí encontramos justamente un poco más del aprendizaje de los términos de parentesco dentro de la familia. Muy importante este tema. Ahora sí, pues, eh, para que nos hable un poquito más del tema, para que nos hable un poquito más de la dinámica de aprendizaje que tienen aquí en este espacio, voy a saludar justamente la presencia de la señora Carmen Gamberla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la apertura. Muchas gracias a usted, más que todo. Buenos días. Gracias por visitarnos acá al Centro Lingüístico Winnicausi, que está ubicado aquí en la parroquia de Limán, barrio Santa Teresita. Quedamos justo muy cerca de La Pana, ¿no? Así es, todo movilizado, pues, ¿cómo que caminemos un poquito más para encontrar? Cuénteme un poco cómo es la dinámica de estudio de las personas que quieren formar parte de este curso y quieren aprender lo que significa el quichua. Bueno, tenemos los cursos de nivel básico y nivel intermedio, ¿no? Acá no es únicamente el aprendizaje del idioma quichua de pronto a traducir, ¿no? Sino más bien a entender lo que es la vivencia mismo en el idioma quichua, porque dentro del idioma están todos los saberes, los conocimientos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos tenido más que todos los cursos en muchas ocasiones hasta vivenciales, ¿no? Que no solamente hacemos el curso dentro del aula, ¿Qué sino significa esto de cursos vivenciales? los cursos vivenciales son las prácticas directas en la comunidad, con las familias, ¿no? Cuando hablamos de algunos conocimientos ancestrales, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la gastronomía, un ejemplo. Y si hablamos de la gastronomía, vamos donde las mamás, más que todo, que todavía mantienen lo que es dentro de la gastronomía andina sus sazones, ¿no? Importantes, pero no sazones solamente para dar el sabor, sino el contenido mismo y en este caso cultural, ¿no? De los conocimientos, de qué manera, cómo se lo hace. Imaginémonos cuando vamos a amasar el pan, no es ver el horno, quemarlo y ya, ¿no? Sino que esa comunicación que se tiene es una cuestión espiritual primero, ¿no? Son rituales que se realizan y luego ya el horno te puede responder a lo que puede decírselo, ¿no? Entonces, si no, caso contrario, también no responde.
son cosas muy esenciales que, entonces, eso lo llamamos vivencial. Cuando nos vamos, aprendemos ahí haciendo, probando, viendo, ¿no? Y es más fácil, más que todo, porque estás familiarizándote con el entorno, con la comunidad, no es algo ajeno, sino que es algo que se vive a diario aquí. Así es, sí, justamente dentro de lo que son los aprendizajes, vamos también de acuerdo a las temporadas, ¿no? Si lo estamos, por ejemplo, en los trainings, cuando estamos realizando los trainings, los estudiantes participan directamente en lo que, en cada actividad que tienen que hacer. Por ejemplo, los cursos tienen una duración de 4 meses, ¿no? Cuando van a Vamos cumplir. más adelante para que nos comente un poquito, para que podamos recordar un poco de las cosillas demostrativas mientras usted nos va explicando. ¿Nos dice que son 4 meses por nivel o cómo funciona? Bueno, en este caso, el nivel básico, ¿no? El nivel básico, cuando estamos hablando de 100 horas académicas, entonces eso y porque se realiza solamente los fines de semana, dependiendo también de los estudiantes que requieren y que tienen el tiempo, ¿no? Pero si son estudiantes que quieran acelerarlo, entonces se lo realiza en 2 meses, ¿no? Dependiendo del tiempo de los estudiantes. Pero nosotros a nivel básico tenemos las 100 horas clases académicas. Sí, horas para que ustedes puedan observar. ¿Y estos horarios en qué, cuáles son? ¿Son diferidos? ¿Pueden elegir solo sábados, solo domingos? ¿Cómo funciona? Sí, cuando son presenciales, funciona los fines de semana, ¿no? Sábado y domingo. Pero cuando son híbridos, en cambio, tenemos 2 clases virtuales en la semana y luego hacemos el refuerzo los días sábados. Entonces, en este caso serían 3 días a la semana. Y cuando son solamente virtual, igual también tenemos 3 días a la semana en horarios de 7 a 9 de la noche. Miren ustedes, pueden adaptarse justamente a las necesidades que cada una tiene. Pero cuénteme cómo se ha dado, sabemos que son varios años que ustedes se están dedicando a este tema, cómo ha sido la presencia y más que todo, cómo ha sido la participación de las personas que son interesadas en este curso, cómo les ha ido. Sí, o sea, acá más que todo ya está institucionalizado, ¿no? Porque los cursos no estamos desarrollando a nivel de persona, sino a nivel ya institucional. Y por lo tanto, hay muy buena acogida que ha habido, ¿no? Hemos trabajado en convenio con los municipios, con las organizaciones de pueblos, igual también con cooperativas de ahorro y crédito. En muchos casos también tenemos cursos personalizados, ¿no? Porque hay mucha gente que también requiere, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Y digamos que alguna base lo tienen, ¿no? De conocimiento, bien, pero quieren aplicar el conocimiento al área de trabajo que están realizando. Entonces, en ese caso, más bien he realizado cursos personalizados, eh, la modalidad virtual, ¿no? Y hay cursos personalizados presenciales incluso, ¿no? Porque hay algunas personas que están aspirando dentro de los grupos de pueblos y nacionalidades de ingresar a cualquiera de las becas. Y entonces, en ese caso también ellos quieren acelerar, no están esperando de ser parte de un grupo recién para aprender, sino dicen, yo quiero aprender, quiero unas 10, 20 horas, pero continuas solo conmigo y que me enseñen aquí. Entonces, se ha realizado de esa manera, también tenemos ese servicio. Y igual también, por ejemplo, tenemos ahorita una alumna de los Estados Unidos. Y eso le iba a preguntar, ¿netamente solo dedicado para Quichua o para otras personas también, para extranjeros, por ejemplo? ¿Cómo se maneja? Bueno, aquí en lo que vamos es que fortaleciendo, por un lado, la identidad cultural como pueblo quichua, pero por otro lado también trabajando en lo que es la interculturalidad. Para nosotros no está cerrado esto, más bien invitamos para todos quienes
estén aspirando a participar, aprender del idioma quichua, de la vivencia de los pueblos quichuas, bienvenidos. No hay ninguna limitación en ese sentido. Sí. Cuéntame justamente la experiencia que tiene con una estudiante extranjera, lo que nos iba a comentar. Sí, bueno, la estudiante es peruana, ¿no? Tiene raíces quechua, pero claro que ella ya no lo ha practicado, ya no habla. Es enfermera, trabaja en los Estados Unidos. Ella realiza, en este caso, trabajos voluntarios con los migrantes. Entonces, me contaba, a mí me sorprendía, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo es posible que necesite quichua? Pues, ¿no? Entonces me decía, yo tengo mamitas de tercera edad que hablan solamente el idioma quichua, que son de la parte central o del sur del país, que están ahí. Entonces, no me entienden, dice, lo que yo le estoy diciendo, le estoy dando la receta, le estoy programando otra cita para cuándo tiene que venir. No me entienden cómo llegó allá o con quiénes tengo que comunicarme. Hay familia, no hay familia, que se registre en algún formulario. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer? El requerimiento de ella ya es otra, ¿no? Porque nosotros aquí en los cursos, de manera general, ¿cómo podemos saber cómo hay que llenar los formularios allá? ¿No es cierto? Entonces me decía, yo quiero hablar sobre esto. Y por lo tanto, es otra modalidad, ¿no? Sí. Dice, yo no quiero que me den programando. Lo que yo voy a es programar lo que yo quiero aprender. Entonces, estas son diferentes experiencias que hemos tenido. Justamente esta dinámica, más que todo, pues personalizada, atendiendo a las necesidades que cada estudiante tiene justamente. Bueno, yo estoy poquito a poquito escuchando, ¿no? Tratando de comprender, porque me parece algo complicado, pero para las personas como yo que tenemos cierta familiaridad, pero no sabemos prácticamente nada, ¿cuál es la recomendación que tienen ustedes como instructores? Bueno, primero, que tiene que llegar a querer, o sea, el idioma como tal. Entonces, de ahí sí, compromiso es más que todo de seguirlo practicando. La práctica es mucho mejor, ¿no es cierto? Podemos dar algunas guías de aprendizaje y todo, pero si no logra practicar, ahí es el complicado. Entonces, más bien, invitamos, ¿no? Podríamos hacer algunas actividades recreativas. Bueno, por ejemplo, aquí hacemos los juegos tradicionales, hacemos algunas actividades de fútbol, digamos, por ejemplo, un partido amistoso, pero bajo las reglas dichas. Entonces, en este caso, a la vez van también aprendiendo, ¿no? Entonces, invitada para poderlo realizar. Muchísimas gracias. Por favor, ¿y cómo podemos hacer para localizarnos? Vamos a subir un poquito para acá para que entiendan el lugar en el que estamos, a ver si nos da la señal. Por si acaso las personas que nos están viendo pues quieran llegar a este sitio para que vean en dónde estamos ubicados. Recuerden que este es el barrio Santa Teresita, es una parroquia de Ilumán, así que podemos observar que esto está a pocos metros, a pocos pasos de justamente de acá eh, de la E35. Así que vamos a salir para casi finalizar, para más que todo, pues nuestros amigos que nos están viendo, si es que están interesados en ser parte de estos cursos, cómo lo pueden hacer, cómo se pueden inscribir, si lo pueden hacer a través de algún formulario, y más que todo, si es que esto pues corresponde a un precio. Sí. Miren, como ustedes pueden observar, estamos prácticamente a pocos pasos de la E35. Esto estamos en el sector de Ilumán, justo en el barrio Santa Teresita, para que la gente pues no se pierda. Quiero preguntarles justamente sobre la habilitación de los nuevos cursos que se van a dar. ¿Se van a dar? ¿Cuándo se van a dar? Y por supuesto, si esto tiene un valor, ¿cuál es el valor más que todo? Ujú. Bueno, antes de eso también quiero decir, ¿no? De que en los cursos que realizamos no únicamente llevamos adelante el centro lingüístico,
sino también trabajamos bajo un convenio interinstitucional con la Universidad Técnica del Norte, quienes nos dan el aval académico, ¿no? Una vez terminado ya un nivel, entonces ellos lo emiten los certificados de haberlo más bien participado en todo este proceso de los cursos. Depende también, como le decía, los costos, eh, más bien en esta ocasión, ¿no? Queremos invitar por justamente para los pueblos indígenas, especialmente los andinos, ¿no? En estas fechas estamos dentro de lo que es el contexto de la celebración del Paucarrey. Paucarrey para nosotros es una culminación del año y a la vez vamos a iniciar otro nuevo proceso, ¿no? Otro nuevo ciclo. El 21 de marzo, eh, el nuevo año andino, ¿no? El Mushumina, ¿no? Están invitados también para poder no solamente participar, sino a vivir estos momentos, ¿no? A sentir estos momentos. Y por lo tanto, hacemos también en honor al Año Nuevo, invitar a unos cursos gratuitos. En este caso lo vamos a tener el curso de primer nivel A1 de 50 horas gratuitas, que se iniciará el día miércoles 1 de abril. Quedan invitados a participar en esto. No tienen ningún costo. Lo único que los requisitos, ¿no? Más que todo, tienen que ser mayor de 13 años en adelante, porque es un poquito complicado trabajar con adultos y con los niños, ¿no? Tiene que haber otra dinámica, otras actividades, tiene que haber también diferentes contenidos, por lo tanto, más bien lo vamos a trabajar a partir de los 13 años en adelante. Inscríbanse al WhatsApp al 099 78 50 46. Entonces, invitados. Runashmi pipash nipay, invitación. Arishina mikunvidanakuychi ashtawan kaypika kay mushuq pata ñukanchikpa kallari kashkamantaka tukuykuna shamupaychi yachakupaychi shuk curso de primer nivel kallarishpa kagrikun kichwa shimita yachakungapa ñukanchikpa kawsaykunamanta yachakushpa katinkapak shinaka kay imashinallapani abril kallari punllataqa ñami ña kay cursopas karishpa kahupan picha chunka pachakunata yachakushpa kankapa mana imatapish tinkuna paganachu kapankichik ashtawankari shamupaychik quillqaripaychik kayman shamushpapish kay centro lingüísticoman shamushpapish quillqaripaychik radio Ilumanman rishpapash quillqaripaychilla o WhatsApppi quillqamushpapash quillqaripaychilla mashikuna convidarishka kankichik shinallatak ñukanchik materialkunata tarinkapa usapankichik www.wiñaykawsay.sm yaykushpa chaypi imashina kamukunata tarita usapankichik videokunata audiokunatapash kikinkuna yachakushpa katipankichik. Muchísimas gracias. Así que la invitación está hecha. Recuerden que estos cursos inician el 1 de abril. Sí, si no, es un curso completamente gratuito, Quichua básico, así que son 50 horas. Pues tiene la posibilidad de aprender de esta lengua materna, más que todo con personas que saben de eso, más que todo que conocen la importancia de la radicalización y más que todo pues lo que significa vivir la interculturalidad acá en el Cantón Otavalo. Así que para ya finalizar, nuevamente reiterar el número de contacto y en donde los pueden localizar a través de las redes sociales, por supuesto, si es que lo tienen. Sí, es justamente en WhatsApp nos pueden escribirnos al 0939785046 y las redes sociales para poder ingresar usted solamente unicausi.es. Muchísimas gracias. Agradecemos justamente la presencia de la señora Carmen Yamberla, ella es de Wiñay Causay, organización dedicada justamente al fortalecimiento y al rescate de la lengua quichua. Mi nombre es Pamela Benalcázar y siempre es un gusto estar en compañía de ustedes en UNAPAC TV y Yactap Informativo. Con esto nos despedimos y que tengan una buena tarde.